precio del contrato ponía algo como más 3-4%, no era mucho, la porcentaje no era mucho. Y esta parte de 3-4% normalmente regresaba o para las personas involucradas con el partido o entonces para el financiamiento de la siguiente elección de los políticos involucrados. Esto es el mapa muy inicial, muy simple, cuando se empezó la investigación. El segundo paso, que no es el segundo paso, que no es el final, está muy distante ahora el segundo paso, se descubrió algo así. Es un poquito más complejo, pero este segundo paso. El actual paso, diría ustedes, estamos en 1000 pasos. Es mucho más complejo. Y descubrimos que no estaban involucrados solamente la petrolera, estaba involucrada la empresa de energía, Electrobras, un banco estatal y otras empresas estatales. Todos haciendo el mismo modo de corrupción para desvío de fondos, pago de políticos o para pagamento de elecciones subsecuentes. ¿Por qué? Para se mantener en el poder. Un ciclo vicioso. Bien, vamos a hablar sobre el procedimiento de colaboración, como hablamos nosotros, cooperación premial o cooperación eficaz según la ley brasileña. Voy a intentar explicar muy rápidamente porque todos hablan del procedimiento que acá en Ecuador tiene algunas características un poco diversas de la ley brasileña. Pero para comprender, porque muchos escuchan en la prensa sobre la colaboración, pero ¿cómo se hace una colaboración? Bien, según la ley brasileña, este artículo 3 de la ley 12.850, la colaboración premial es un medio de obtención de pruebas. Y la ley es muy clara, está en el artículo 4. El juez podrá requerir de las partes, reducir, conceder el perdón, reducir la pena, siempre que le dicha colaboración adquiera un o más de los siguientes resultados. Hay una condición previa. La primera, la identificación de los demás coautores o partícipes de la organización criminal. O sea, estamos en la base de la investigación y necesitamos subir a la cabeza, la cúspide de la pirámide. La revelación de la estructura jerárquica y la división de tareas de la organización delictiva. La prevención de infracciones. O sea, en algunas empresas, cuando hacemos colaboración, ponemos una regla de compliance. O sea, la obligación de la empresa de adoptar para su continuidad reglas de prevención de corrupción. Sin la regla no va a tener el beneficio. O sea, no es solo punir, pero prevenir el futuro. La recuperación total o parcial del producto o del provecho de infracciones penales practicadas por la organización delictiva. Un ejemplo, un señor, un director de la petrolera, reconoció que ha recibido en un banco en Europa y ha depositado en nombre de una empresa 100 millones de dólares. Solo él, 100 millones de dólares. Era imposible descubrir dónde estaba la plata. ¿Cómo hacíamos? Por la colaboración eficaz, el señor reconoció que era producto de la corrupción y firmó junto a él contrato de colaboración un documento reconociendo que era producto de corrupción, que era suyo, de corrupción, y autorizaba el Banco de Europa remitir el dinero directamente para una cuenta brasileña autorizada por el Poder Judicial brasileño. En 2 meses el dinero regresó a Brasil, muy rápido, por la técnica de colaboración eficaz, porque sin esta posibilidad no teníamos. Y miren, en cualquier caso, la concesión del beneficio tendrá en cuenta la personalidad del colaborador, la naturaleza de las circunstancias, la gravedad de la repercusión social del hecho delictivo y la eficacia de la colaboración. O sea, es fundamental analizar cuál
cuáles son los beneficios que puede traer de nuevo para la investigación la conducta del colaborador. Vamos a ver los pasos básicos de la colaboración. Tenía una agüita posible. No estoy tan acostumbrado con la altitud, entonces se siente un poquito. Gracias. Bien. La primera, se recomienda la conducta pasiva de las autoridades, del Ministerio Público y la policía, para no ofrecer al colaborador la posibilidad de hacer una colaboración. El colaborador, según la ley brasileña, hay que tener voluntariedad y espontaneidad en comparecer y hacer la colaboración. Pero la primera condición es siempre, junto con un abogado. No es posible en Brasil empezar una charla sin la presencia del abogado. No podemos olvidar algo que muchos críticos de la colaboración, incluso acá creo yo, que la colaboración es un contrato del Estado con un criminoso que no es ético. ¿No se pasa esto acá? En Brasil muchos hablan que no es ética la colaboración, es una cuestión de ética. Y si vamos a buscar una cuestión de ética, la cuestión de ética es en pro de la sociedad. O sea, estamos haciendo algo en pro de la sociedad, en mi opinión. Bien, mas siempre con la presencia del abogado. ¿Por qué? Porque la técnica de colaboración eficaz, sí, señor, no ha tocado. Miren, es una técnica de defensa del colaborador. Es una técnica. Muchas veces, olviden un poco de la colaboración. Ustedes como abogados están con un caso que las pruebas son muy fuertes contra el imputado. No hay posibilidad del imputado reconocer o hacer la confesión de los hechos para tener una pena más baja. ¿Sí? Todo el problema es lo mismo en la colaboración. La idea es la misma. No utilizar jamás, muy amable, gracias. No utilizar jamás una prisión preventiva, como hablamos nosotros en Brasil, como una forma de hacer presión para el colaborador hacer la colaboración. Y en Brasil muchos que hacen críticas hablan, el Ministerio Público utiliza de la prisión para que las personas que están en cárcel hacen sus colaboraciones premiales. Voy a mostrar números para ustedes, porque lo más importante no es la palabra, es demostrar la realidad. Bien, imaginemos que un colaborador, un pretenso colaborador, comparezca al Ministerio Público con su abogado siempre y diga que le gustaría hacer una colaboración. La primera pregunta es, ¿qué tiene usted para hablar para nosotros? Él le cuenta sus conocimientos sobre la organización criminosa. Primero, el colaborador tiene la obligación de hablar todo que conoce, no puede omitir nada y no puede mentir. Y va a haber las consecuencias del colaborador en algún caso que ha omitido y mentido en una colaboración eficaz. El contrato de colaboración, porque así ha reconocido la Corte Suprema brasileña, es un contrato entre las partes. Y si una de las partes violar las reglas, va a perder todos los beneficios. Y las pruebas producidas hasta el momento del rompimiento del acuerdo son válidas. Son válidas. Para el colaborador es un pésimo negocio hacer una colaboración y no honrar la colaboración, porque va a perder todo. Va a hacer un all-in, como se hace en póker, y va a perder. Bien, después de esta charla inicial,
si es interesante la idea de empezar una negociación, se firma un termo de confidencialidad, porque todo acuerdo es confidencial y secreto. Voy a mostrar con calma que este secreto tiene unas condiciones, hay un control del Poder Judicial. Entonces se firma este termo, donde las partes van ahora sí tratar más objetivamente de los hechos. Bien, yo hablé para ustedes que la colaboración es un contrato. Ustedes han estudiado Derecho Civil, estudiado contratos. Bien, yo puedo poner las reglas centrales del contrato en la parte central y poner anexos a un contrato, ¿no? Y remitir una cláusula a un anexo, otra cláusula a otro anexo, que tiene una disposición más detallada a ser observada. ¿Sí? Sí. Cuando empezamos a investigar, la investigación Lava Jato, vamos a parar un poquito, empezó en Curitiba, que es una ciudad en el sur de Brasil. Estamos involucrados el señor Paulo Roberto Costa y un señor que nosotros llamamos de doleros. Doleros son las personas que reciben dinero de corrupción en Brasil, que para nosotros la moneda no es el dólar, en especie, recibe en Brasil y lo paga para la persona en dólares en el exterior. Por eso hablamos en doleros. Esta operación de recibir y pagar se llama la operación cabo, o como se conoce también, hawala. Bien. Empezó la investigación y durante la investigación yo estaba trabajando con el fiscal en la Corte Suprema. No teníamos problemas, la verdad, hasta mayo de 2014, cuando se descubrió en Curitiba la participación de 2 diputados. Se remitió toda la investigación para la Corte Suprema. El fiscal general me llamó y me dice: bien, ahora vamos a ver qué vamos a hacer. Empecé la investigación, estaba solo. Verificamos que la investigación hasta el momento estaba correcta. Mantenimos los procesos contra los diputados en Brasilia y los otros regresaron para Curitiba. Y el señor Paulo Roberto Costa y el señor Alberto Youssef, este dolero, firmaron acuerdo de colaboración premial. Reconocieron muchos hechos, y muchos diputados y senadores involucrados y otras personas. Miren, algo como 70 o 80 hechos cada uno. ¿Cómo vamos para hacer un contrato y poner todos los hechos juntos? Vamos a tener problemas y voy a mostrar por qué. Imaginamos entonces la idea del contrato. Esto es una creación nuestra, que la Corte Suprema ha reconocido como válida, pero no está en la ley. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a solicitar al colaborador, después de este termo de confidencialidad, que ponga en un anexo 1 el hecho 1 que conoce, en el anexo 2 el hecho 2, en el anexo 3 el hecho 3, una síntesis de lo que conoce. Estamos empezando. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer en detalles lo que sabe el colaborador, para entonces discutir después cuál es la eficacia de su colaboración para tener el beneficio. Solo puedo hablar del beneficio al final, porque primero necesito conocer lo que tiene el colaborador. Esta negociación hay varias rondas. Muchas veces en un anexo, en un hecho, no está muy claro cómo se pasó el hecho, pero no es algo muy largo, no, una síntesis. Y van a entender después por qué. Bien, se reconocen los hechos. ¿Está bien así? Está bien. ¿Cuáles son los beneficios? Discuten los beneficios y bien, vamos a firmar un contrato de colaboración. Ustedes pueden poner la palabra Paulo Roberto Costa, que es el primero señor, o Alberto Youssef,
colaboración premiada Lava Jato en el señor que más conoce de todo en el mundo, el señor Google. Y van a tener hoy, porque están públicos, los acuerdos de colaboración premiada. Entonces pueden estudiar, bajar de la internet y estudiar los casos, las cláusulas. ¿Cuánto tiempo tengo yo? Libre. No me diga eso. No me diga porque Miguel, mi amigo, va a reclamar en mi derecho fundamental a comer algo. Estamos en colaboración. Estamos en colaboración, estamos de acuerdo. Bien. Miren, el colaborador no puede ocultar ningún hecho. Bien. ¿Estamos listos? Vamos a redigir el contrato. Las reglas, sus obligaciones y nuestras obligaciones. ¿Qué necesita hacerlo? ¿Qué pruebas usted va a presentar? Porque la colaboración no es solo la palabra. La colaboración son las palabras y las pruebas que tiene el colaborador o que lo sabe dónde están. Un colaborador, un señor, tenía pruebas, estaba preso, tenía pruebas de todos los hechos, pero estaban guardados en un box en Hong Kong. Solo él tenía la llave y la seña, la contraseña para el acceso al box. Firmamos el contrato que tenía la obligación, dentro de un plazo después que se quedaba en libertad, de ir y regresar a Hong Kong y traer estas pruebas. O sea, se puede fixar reglas de presentar ahora o en el futuro, pero el colaborador tiene la obligación firmada. Como he dicho, los anexos son el resumen de lo que tomará después testimonios que son tomados después de firmado el acuerdo. Entonces, miren, los testimonios van a ser el testimonio junto al Ministerio Público, nada perante el juicio hasta el momento. Los testimonios serán los espejos de los anexos. Así, el anexo 1, testimonio 1. Todo eso será grabado en vídeo. Miren, firmado el acuerdo, las partes están listas, se firma el acuerdo. Bien, ahora vamos a hacer la tomada de testimonios. Vamos a poner una cámara, una grabación. El abogado, el colaborador, el fiscal, y van a empezar a explicar en detalles qué pasó con el hecho 1. Y vamos a hacer la grabación. Muchas veces la grabación en un hecho son 1 o 2 días de grabación para poner todos los detalles. ¿Y por qué eso? Bien, porque muchas veces, ¿por qué se recomiendan los anexos por hechos? Porque después cada anexo va a originar una investigación, un hecho separado. El tiempo de un hecho puede ser diverso de otro. Esa es una técnica de investigación, para no hacerlo todo junto, vamos a separarlo. Cuidado para evitar la publicidad de informaciones. Al Ministerio Público no interesa jamás la publicidad, porque todo que se queda público es un perjuicio en la investigación, punto. Y ventajas de este procedimiento: concentración de hechos. Si muchas declaraciones del anexo 1, 5 y 8 están interligadas, bien, vamos a juntarlas después y vamos a hacer una investigación conjunta. Algunas investigaciones van más rápido que otras y hay que se mantener el sigilo. Evita la diseminación de los datos que aún necesitan un secreto. Y es el secreto según la ley brasileña, de la ley de las organizaciones criminales, solamente después de empezar la acción penal. Pero la Corte Constitucional brasileña ha reconocido, por solicitud del Ministerio Público, que en un caso que se finalizó la investigación, pero no empezó la acción penal todavía, pero no hay perjuicio para la producción de las pruebas, por la razón de garantizar la más amplia defensa del imputado. En este caso se levanta el secreto para lo imputado conocer las pruebas producidas antes de la imputación. Miren, la Corte ha reconocido. ¿Por qué? Porque se encerró la investigación y por un lapso de tiempo necesitamos
para empezar la acción penal. En la Corte ha reconocido. ¿Por qué? Porque es importante para el ejercicio de la amplia defensa. Bien, vamos a pasar acá. Todo grabado en vídeo. Y después que todo está grabado en vídeo, vamos a tener un contrato firmado por las partes que contiene anexos. Los testimonios grabados en un dispositivo electrónico con criptografía, que solamente nosotros conocemos la contraseña. Todo para garantizar la seguridad. Se presenta entonces a el juez del caso. Por ejemplo, tenemos hoy en caso Lava Jato en Brasil 197 colaboraciones, 121 en la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema es la competente según la ley brasileña para procesar diputados y senadores. Entonces, el juez competente para analizar la homologación, que es el reconocimiento de la validez del acuerdo, es un juez de la Corte Suprema de Brasil. Bien, se presenta el juez va a hacer una audiencia con el abogado y con el colaborador, también grabada. ¿Y por qué grabar? ¿Y por qué grabar? Porque una imagen es muy clara, donde se pregunta al colaborador, ¿usted sabe las consecuencias que va a tener la colaboración? ¿Usted tiene la garantía constitucional de permanecer en silencio, no producir prueba contra sí? ¿El abogado y el Ministerio Público explicaron todo para usted? ¿Alguien ha cometido presión para colaborar? No. Bien. ¿Por qué esto? Para ver la voluntariedad. O sea, si no hay un vicio de consentimiento del colaborador. Todo grabado. ¿Por qué? Porque mañana se cambia el abogado. Ya. El nuevo abogado, no. Mi cliente sufrió presión. Sufrió. Vamos a ver el vídeo. Vamos a verlo. Durante todo el periodo que prestó su testimonio. ¿Dónde está? Es imposible. ¿Por qué? No hay presión. Esto es muy importante, queda claro. Este procedimiento es una seguridad de producción de prueba. Entonces el juez va a hacer la análisis de constitucionalidad y legalidad. O sea, si no hay cláusulas en el acuerdo que violan el sistema legal o constitucional brasileño. En este caso, va a poner una homologación, va a decir, bien, el que se produció hasta acá es válido, bien, están aquí, empiecen la investigación. Solamente ahora es que se puede empezar la investigación formal. Mire, es un proceso muy detallado. ¿Para qué? Para se garantizar la producción de una prueba segura, técnica, que no va a ser contestada después. Claro, muchas cosas no va a ser probada detalladamente, que va a tener una condena, pero es importante para hacer la investigación. Tenemos hoy, desde el 23 de mayo, una orientación técnica que es, vamos a explicar rápidamente, que es una orientación de la Fiscalía General de Brasilia, de cómo hacer la colaboración. Todos los pasos. Es pública. Es pública. Todos los pasos. Ustedes pueden buscar en portugués, después van a tener la información y pueden buscar en internet está en portugués, más es comprensible, creo yo. ¿Cómo se creó esta instrucción? Todos nosotros que teníamos experiencia en caso, ponemos la sugerencia, las ideas, lo que pasó correcto, lo que pasó errado. Cometemos errores, algo nuevo, para no cometer más. Entonces hay una regla de cómo hacer ahora. 23 de mayo, un par de semanas, 10 días. Y miren ahora
esta es la visión rápida de la colaboración. Voy a hablar rápidamente más después si ustedes quieren hacer preguntas estoy disponible. Muchos hablan en Brasil que la prisión cautelar, la prisión preventiva, es un medio para obtener la confesión del colaborador. Bien, los números. 121 perante la Corte Suprema, 32 en Río de Janeiro. ¿Por qué en Río? Porque en Río está la sede de la empresa Eletrobras, que es una parte del desvío de fondos federales, 44 en Curitiba. Miren los números. 83% de los colaboradores no estaban presos. ¿Cómo que se hace presión por el colaborador? ¿Cómo se hace presión a un colaborador que está con su abogado? El abogado va a decir, mire, esta prisión no hay cómo mantenerla. Te queda en silencio que voy a tener un habeas corpus, punto. Vamos a ser sinceros. Claro que, vamos a ser sinceros también. La persona que está en cárcel sufre, obviamente, una ansiedad, por lo menos no, profesor. ¿Conoce a alguien que se quedó en cárcel? ¿Sabe? No, estoy tranquilo. Yo no conozco. Es contra la naturaleza humana, algo así. Por supuesto que la persona en cárcel tiene una situación un poco más difícil, quizás mucho. Pero el abogado va a ser el fiel de la balanza. Va a decir, no hace. No es importante. Y solo del 6%, 31 estaban presos. Miren, de este 31, solamente 7 han obtenido la libertad después del acuerdo firmado. ¿Y por qué? No porque se prometió en el acuerdo, nunca, no hay esta cláusula de poner en libertad después del acuerdo. Porque o era imposible regresar a la organización criminosa, o sobre todo porque la pena ajustada al final, el beneficio, se tornó incompatible con la prisión. Por ejemplo, en Brasil, para una persona permanecer presa en prisión preventiva, como hablamos nosotros, es necesario que el crimen tenga la pena por lo menos de 4 años. Imagina un caso, tuvimos muchos, en que la persona, al final del acuerdo, de acuerdo con el Ministerio Público, la pena final se quedó en 3 años. ¿Cómo van a mantener a la persona en cárcel? Es imposible, pero solo 7 se quedaron. Vamos a algunos números, que es importante. 11 acuerdos civiles no penales de reparación de daños. Hasta el momento, 2.800 millones de dólares. Es mucha plata, ¿no? Estos son acuerdos civiles. Y la prueba que tuvimos nosotros para hacerlo, solamente a partir de la colaboración eficaz. Yo podría contar muchos momentos, cómo hacíamos la investigación, cómo buscamos, muchos. Yo no tengo tiempo, pero tuvimos otra técnica fundamental. Acceso a registros bancarios. Está en portugués, disculpe, olvidé en traducir esta parte, pero cuando se tiene el acceso a la movimentación financiera, una regla para nosotros: nunca, como regla, solicite a un juez una quiebra, un acceso, no sé cómo se habla acá en Ecuador, una quiebra del secreto bancario, directamente en las cuentas del investigado. ¿Por qué? Porque no va a obtener nada. Porque no es regla circular el dinero suyo en la cuenta. Va a hacer una prueba negativa. El investigado vio, mire, están haciendo una investigación política, no hay nada en mis cuentas. Entonces solo es necesario hacer la solicitud cuando se tenga un mínimo de indicios concretos de dónde está el dinero. Y tenemos en Brasil, voy a hablar rápido, porque es una técnica de investigación, el SIMBA. ¿Qué es el SIMBA? No es el león el Rey León, no. El sistema de investigación de movimientos bancarios. Esto es un software libre
desarrollado por la Fiscalía General de Brasil, con certificación digital reconocida incluso por la Corte Suprema. Muy rápido como es. Yo en mi computador entro en un sistema, el SIMBA, y vamos a solicitar la quiebra de secreto bancario de la empresa 123 en el periodo tanto a tanto, de la persona a otra. Pongo todos los datos do que necesito. Pongo los datos do que necesito. Cerro el caso y este sistema va a generar un número hashtag Ministerio Público Federal número 1250. Voy a hacer la solicitud a la Corte Suprema, en los casos de la Corte Suprema. Quien hace la solicitud es el fiscal general, por supuesto. Yo era un fiscal asesor. Hacía la parte del trabajo, supervisión, por supuesto, del fiscal general, y la firma de la solicitud, por supuesto, solo del fiscal general. Hacía la solicitud el juez de la Corte Constitucional. El juez analizaba, verificaba si hay fundamentos razonables para la quiebra. Lo autorizo. ¿Cómo se hace? Se comunica al Banco Central. Solamente hay autorización de la Corte en el caso hashtag Ministerio Público Federal 1250. El Banco Central circulariza la información a todos los bancos que tienen 30 días para mandar electrónicamente todas las movimentaciones fiscales bancarias que involucran a estas personas. El sistema entra directo en el sistema, en el Ministerio Público Fiscal. Este sistema monta el flujo del dinero automáticamente. En 2 meses, en lo máximo, tenemos todo el flujo del dinero de la quiebra. No necesito más buscar dónde está para no, es todo electrónico. Una técnica de investigación esencial para búsqueda de crímenes de corrupción. No se utiliza papel, todo es electrónico, todo. Y todo es certificado con certificación digital. O sea, seguridad. Hacemos también acción controlada. ¿Qué es la acción controlada? Estamos investigando y tenemos la posibilidad de obtener una grabación del recibimiento del producto del crimen. Un colaborador tenía la obligación de hablar todo lo que le sabía sobre los hechos, y uno de los fatos de los hechos era que un diputado federal estaba ajustando el recibimiento para el actual presidente de la República de Brasil de soborno, que sería pago en dinero. Pero estaba haciendo la colaboración. Bien, vamos a hacer una acción controlada. Una acción controlada de este momento. El colaborador reconoció cuál era la maleta. Y la primera parte de pagamento era aproximadamente con $130,000. Calma. Era una maleta, la primera, que sería una por semana durante 20 años. O sea, aproximadamente $125 millones. No es algo pequeño. Este diputado acertó que va a recibir esta maleta en un restaurante de São Paulo. Bien, se filmó antes la maleta con el colaborador, con el dinero, y se filmó el recibimiento de la maleta. Yo tengo un vídeo aquí, pero voy a pasar el vídeo está aquí si usted quiere ver después. La síntesis. La policía está en la calle, un auto con una cámara especial. El señor diputado Rocha Loures se adelanta para el restaurante sin nada en su mano. Después de unos 15 minutos se sale con la maleta en la mano, todo filmado.
La policía sale atrás, pero pierde, no encuentra en el tráfico el carro que estaba, el auto que estaba en señor rastreadores. Es una circunstancia que puede acontecer. Bajo de todo eso se solicitó la prisión preventiva porque estaba cometiendo crímenes. Se quedó preso y se reconoció, sí, es verdad, aquí la maleta está acá. Miren, una técnica de investigación de una acción controlada para un momento posterior para obtener la prueba del pagamento, que normalmente en el hecho de corrupción no se tiene la prueba del pagamento de la corrupción. Otra vez se tiene el pago en una offshore. Tuvimos una situación que no está acá, que un colaborador ha reconocido que tenía 2 empresas en Uruguay. Y por estas empresas ha remitido aproximadamente $5 millones para una cuenta en Suiza de una offshore. Esta cuenta era del señor diputado Cunha, que era el diputado presidente de la Cámara de Diputados responsable por el impeachment de la presidenta Dilma, que ha recibido pelo menos $5 millones. Y el colaborador nos dice, las cuentas son de dos empresas mías en Uruguay y que ha remitido para Suiza. Recibimos la información toda en secreto. Por cooperación directa con el Ministerio Público de la Suiza, solicitamos a verificar de quién era. Obtenemos todos los documentos de la cuenta, todo en secreto. Obtenemos los datos, recibimos, tenía la firma del diputado y una solicitud especial. Una solicitud especial estaba abajo. No quiero recibir extractos bancarios en Brasil. Quiero recibir en un box en los Estados Unidos porque el sistema de correo de Brasil no son muy buenos. Está afectado. Algo que ainda es bueno en Brasil es correo, pero bien, hay problemas ahora. Bien. Recibimos las pruebas de Suiza, incautamos en la Corte Suprema todo en sigilo. Cuando se empezó la investigación formal, la prueba estaba en la Corte Suprema. Empezó y necesitamos para hacer solicitud de algunas búsquedas la información que tenía dinero de este diputado en Suiza. El mismo día el diputado se paró en una entrevista, la prensa dice, esto es un absurdo. Yo no tengo un centavo de dinero en el exterior. No hay plata, es un absurdo que el Ministerio Público está haciendo, es una imaginación de los investigadores. 2 días después solicitamos a la Corte Suprema levantar el secreto, está acá prueba. Según la ley brasileña, mentir es quiebra de decoro. Se perdió el cargo de diputado, está preso hasta hoy. Solamente por una técnica de investigación que hacemos nosotros, de no tornar pública la investigación hasta aquel momento. Hay que tener los pasos. Voy a encerrar. Fundamental comprender también la parte de la cooperación internacional, que yo trabajé en una parte solamente en la cooperación internacional de Odebrecht. Era una parte que compartía incluso las pruebas con Ecuador, con los fiscales de Ecuador. De México, de Perú, de Argentina. Argentina tuvieron un problema específico, porque es necesario la firma de no procesar, de no utilizar las pruebas contra el colaborador. Y el sistema argentino, hay la Fiscalía, la Abogacía de la Unión, hay muchos órganos, y nadie quería asumir una responsabilidad. No, yo puedo firmar cuanto a mí, cuanto a otro no puedo. No, necesitamos una firma del Estado. Y no se firmó en el momento la firma porque estaban solucionando el problema. Yo no sé cómo pasó después que salí. Pero una cuestión muy específica para la organización de Argentina. Tuvimos con República Dominicana, con Panamá, con México, muchos. Y para tener una idea, nosotros hacíamos 229 solicitudes para 33 países. Y recibimos
no, recibimos 229 y hacíamos 228 para 44 países. Un mapita. Esto es el lavaillato inmundo. Lo que está en azul son los pedidos pasivos, o sea, que Brasil ha recibido. Y miren, Ecuador es un pedido pasivo. Solicitó el compartimiento de pruebas. Lo que están en rojo son las solicitudes activas, o sea, que nosotros solicitamos al país. Y los verdes son las solicitudes activas y pasivas, o sea, solicitamos y recibimos pedidos también. ¿Ok? Para tener una idea, solo hay en la Oceanía, en el resto del mundo, y todos, a gran parte, son paraísos fiscales. Sobre los números, miren, estoy hablando de algo que empezó en 2014. Estamos en 2018, en 4 años. En 4 años tuvimos 203 condenas, 132 personas condenadas, incluso el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, un ex senador, un ex gobernador de Río, incluso un ex presidente de Brasil, y total de penas 1.959 años, todos somados. Algunos números: resarcimiento, 11.000 millones de dólares, recuperación de 3.15 mil millones, bienes incautados, 1.000 millones. Tenemos hoy en la Suiza 1.000 millones de dólares en cuentas de depósitos relacionados con la lavallato. Repatriado a Brasil hasta el momento 220 millones de dólares. En toda la historia de la repatriación de activos de Brasil, en todos los casos tuvimos la recuperación de 100 millones de reales. Algo aproximado como hoy 25 millones de dólares. En toda la historia. Solo ahora 220. ¿Y por qué eso? Porque teníamos una técnica de investigación inicial que se llama colaboración premial o acá cooperación eficaz. Sin eso, en mi opinión, sería imposible hacer una investigación según la Corte Interamericana necesaria, adecuada y al fondo de los hechos que son cometidos. ¿Vamos a obtener la condena de todos? Yo no lo sé. Hay un debido proceso que necesitamos respetar y el Poder Judicial es el que va a decidir si hay o si no hay pruebas. Pero para obtener pruebas, obtener resultados más prácticos, estos son algunos números para poner entonces para usted una base teórica, que es una parte más no tan buena, pero es necesaria comprender. Porque para hacer todas las solicitudes de la Corte Suprema, pongamos la teoría en las peticiones, para mostrar a la Corte Suprema la importancia y los fundamentos legales y constitucionales para eso. Empezamos la investigación. Yo no lo sé para dónde va la investigación. Yo lo sé, algo que lo he dicho muchas veces. No vamos a solucionar el problema de corrupción. No vamos. Pero la síndrome de la inmortalidad, que es una cuestión criminológica, o sea, que yo, el corrupto, soy inmortal y el Estado no me atrapa, está cambiando. Criminológicamente, el comportamiento de una persona, de la asociación diferencial de Sutherland, ¿no? Una persona con esta capacidad, por estos hechos, quizás puede cambiar, voy a hacerlo o no voy a hacerlo, porque la proporcionalidad de la condena no es buena, entonces no voy a hacerlo. Esto es importante para combatir la corrupción, pero esto es una parte, quizás una parte pequeña, que no va a solucionar el problema. La parte principal, pero es esencial, en mi comprensión es esencial. Hay que poner en la cárcel estos por esos hechos, porque son mucho más graves. Mucho más graves. Vamos a ver cuántas personas que están en cárcel en Ecuador, en Brasil.
por mucho menos, pero son delitos en las calles. Pero las dos principales cuestiones, en mi opinión, para evitar la corrupción son: la primera, la transparencia. La transparencia es fundamental para que se baje la visibilidad de corrupción. Cuanto más transparente un Estado, un gobierno, un Estado, porque esto no es solo cuestión de gobierno, es comportamiento del Estado, la probabilidad de la corrupción se baja. Basta ver en la transparencia internacional quiénes son los países que están en primer lugar, segundo y tercero. Los países nórdicos, Nueva Zelanda, Australia. ¿Por qué? Porque tienen transparencia. La segunda cuestión, ustedes. La Constitución lo dice, ustedes tienen un deber. Nosotros no teníamos tan expreso en la Constitución brasileña. Ustedes tienen una obligación, los ecuatorianos y las ecuatorianas, de tomar una actitud para no admitir la corrupción. Pero la corrupción no es solo esta corrupción que estamos hablando. La corrupción pasa por el comportamiento del día. No tomar lo que no es seu, que no es suyo. Si hay una cola, hay una cola. Voy a me quedar al final de cola. No puedo obtener una ventaja, porque no es así que se hace. El comportamiento, hay un vídeo, me recuerdo ahora, hay un vídeo de una empresa en Suecia. ¿Conoce esa, doctor Raúl? Es una empresa fuera de la ciudad y que todas las personas van a trabajar con sus autos. Es una realidad de Suecia, de la Suecia. Y poner una cámara en la entrada para hacer una pesquisa. La primera persona que llegó parqueó su auto en final del espacio. La segunda al lado, la tercera al lado, muy más lejos de la entrada de la empresa. El último más cerca. Y fueron después a hacer una entrevista con lo primero. La pregunta es: ¿por qué usted, que fue el primero, que se quedó más cedo, más temprano, parqueó en el último, necesitando caminar más? ¿Por qué no se parqueó acá? Bien, porque yo tuve la oportunidad de me quedar más temprano. Mi colega, por una razón u otra, va a se quedar más tarde. Y si quedar más tarde, estacionar, parquear al final, quizás puede empezar su trabajo más tarde y traer un perjuicio para la empresa. Mire el modo de pensar. Esto es un video. ¿Conoces el caso? No. Pesquisen. Es increíble. ¿Qué es esto? Esto es el cambio de la mentalidad. Sin cambio de mentalidad, esquizo. No vamos a cambiar la corrupción. Yo tuve ayer, venimos hoy de Cuenca, y vamos a cerrar ahora. Tuve una charla con un periodista y ha usado una expresión que está en la primera página del periódico, pero yo creo que es una verdad. Podemos hablar teorías, pero es una verdad, con algunas variantes. Yo creo que no hay un gobierno corrupto en una sociedad honesta. Y no hay sociedad honesta con un gobierno corrupto. ¿Qué necesitamos nosotros hacer? Cambiar la mentalidad, que la parte que nos cabe es solo la parte que nos cabe. Y debemos exigir que las autoridades, incluso de nosotros, fiscales del Poder Judicial, vamos a responsabilizar con debido proceso quien ha robado del Estado, y vamos a poner en el cárcel quien necesita poner en el cárcel. Creo que esto no es la solución, es un camino que se está empezando ahora. Recordábamos ayer, el camino se hace caminando. No hay caminos, el camino se hace caminando.
caminante no hay camino, se hace el camino al caminar. Al andar. Eso. Es así. No vamos a solucionar con un Estado el problema de la corrupción. Pero cuanto más cambiarnos sobre eso, más seguros van a estar en el futuro. Y el futuro, desafortunadamente, no soy yo, son ustedes. Hay que pensar en eso. Muchas gracias.